Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea el momento que están escuchando este podcast. Mi nombre es Mariano Radaeli, ¿sí? Y aquí estamos en el capítulo número 78 de Conociendo Nuestras Raíces. Un podcast en el cual nos reunimos, ¿sí? Para informarnos y debatir un poco acerca del desarrollo del ser humano y la evolución de diferentes aspectos. En el capítulo de hoy vamos a tratar básicamente cómo ha ido evolucionando, ¿sí? Y han ido mutando ciertos paradigmas acerca del concepto básico del trabajo, ¿sí? En la historia del hombre. Como los tengo acostumbrados, no voy a estar solo haciendo un monólogo en este programa, sino que voy a estar con dos invitadas de lujo. El día de hoy tenemos a la licenciada Bárbara Henrich, ¿sí? Es una historiadora muy reconocida, con 10 años de trayectoria ya en la Universidad de San Andrés, ¿sí? De Buenos Aires. Y por otro lado tenemos a Jazmín Caballero, socióloga e investigadora del CONICET, ¿sí? De Mar del Plata. Bueno, vamos a introducirnos de lleno, a no perder más tiempo y enfocarnos en lo que nos reúne el día de hoy. Vamos a ver cómo ciertos hábitos y costumbres del ser humano desde la prehistoria hasta la actualidad han ido evolucionando y mutando para tener el concepto que hoy en día se conoce como trabajo. Hola Mariano, hola a toda la audiencia. Bueno, déjame primero agradecerte por invitarme a participar de este podcast. Me parece súper interesante el tema que estás planteando hoy, porque en principio, bueno, el trabajo es una actividad esencialmente humana y es algo con que acompaña a los hombres, que nos acompaña diariamente. Y el trabajo tiene sus raíces en lo más profundo de las civilizaciones. De que existe el hombre, existe el trabajo. Estamos hablando de momentos de la prehistoria, momentos en los cuales ni siquiera existía la escritura, y el hombre ya trabajaba. ¿Para qué trabajaba? Bueno, para satisfacer sus necesidades y para mejorar su calidad de vida. Es así que si nos remontamos a aquella época, nos encontramos con los primeros labores de los hombres realizando un trabajo de recolección. Las primeras sociedades eran recolectoras, las sociedades, los hombres se trasladaban, ¿sí? Eran nómades, y en ese trasladarse iban recolectando de la naturaleza las cosas que necesitaban para alimentarse, para sus necesidades. Al principio lo realizaban únicamente con sus manos, ¿sí? Que era su elemento primordial. Y después se fueron dando cuenta que había lugares a los cuales no podían llegar y necesitaban otras cosas. Entonces empezaron a desarrollar pequeñas herramientas para poder alcanzar, por ejemplo, los frutos de los árboles más altos y poder llegar a esos lugares que con sus manos solamente no podían. Entonces se empieza a ver también ahí como un pequeño desarrollo tecnológico, ¿sí? Después, a medida que la sociedad fue avanzando, se da cuenta también que con esto no le alcanza y que la naturaleza tenía mucho más para ofrecerle. Entonces se empiezan a dedicar a la caza, ¿sí? La caza se hacía también de manera conjunta, ¿sí? Y en este momento es en el cual se introduce el primer cambio o la primera división social del trabajo, que es muy importante. ¿Por qué? Porque eran los hombres quienes salían a cazar y las mujeres las que se quedaban a cuidar a los niños, por ejemplo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en las sociedades actuales esto sigue existiendo, ¿no? A pesar de que hemos evolucionado un montón, seguimos teniendo esa concepción de que es el hombre el que sale a trabajar y la mujer la que se queda en la casa a realizar las actividades domésticas, las que se quedan al cuidado de los niños. Fíjense que tan atrás nos vamos a la historia para poder entender el trabajo de hoy. Si bien obviamente estamos en un momento en que los paradigmas están cambiando y las mujeres estamos revolucionando el mundo, cambiando las cosas, es un cambio difícil, obviamente, porque justamente esto, porque se remonta a hace muchísimos años. Bueno, después de este periodo de cazadores, hombres empezaron a tener una necesidad de asentarse. Entonces pasan a ser sedentarios y se empiezan a construir las primeras ciudades. Y ahí se empieza a desarrollar lo que es la agricultura, porque una vez más el hombre se da cuenta que la naturaleza, que la tierra, tiene mucho más para ofrecer.
Bueno, muy interesante, Jamín, la verdad, este arranque, este inicio. Está bueno ver de esta forma cómo la verdad de hace tantos miles de años, ¿no? El hombre pasa por cambios tan abruptos. Quizás el día de hoy, en la actualidad, puede sonar un poco tonto, un poco básico, ¿no? Estas cosas, para los que estamos acostumbrados. Pero en esa época realmente fueron cambios muy profundos que marcaron etapas y épocas muy distintas en la humanidad. Exactamente, Mariano. Hubo cambios muy significativos, en esencial, en el periodo denominado Edad Media con los feudos. Al crearse los centros urbanos, la división del trabajo se hizo más compleja, como dijo la licenciada Caballero, y se comenzó a realizar una diferenciación de grupos sociales según su oficio y así nacieron las jerarquías. Eh, las jerarquías, las ocupaciones de jerarquías menores, eran las que realizaban o las que requerían de un mayor esfuerzo físico, como los campesinos. Y también nacieron las jerarquías mayores, que eran las realizadas por los grupos que se dedicaban a tareas religiosas y militares, los cuales tenían muchos más beneficios que los campesinos. Perdón, Bárbara, que te interrumpa un minuto, pero me parece muy importante este concepto que estás planteando de jerarquías, porque otra vez es algo que se repite, ¿no? Es algo que seguimos manteniendo en las sociedades actuales, las cuales son vistas de mejor manera o son ponderadas de mejor manera y más apreciadas aquellas profesiones en las cuales está el intelecto por sobre el físico. Esto de estar por encima o ser mejor o tener otra posición mejor ante una sociedad o realizar tareas intelectuales que antes que las tareas físicas. Digo, es algo que se da en esa época y que se sigue prevaleciendo en la actualidad. Exactamente, ¿no? Algo interesante en esta época es que se abandona también el matriarcado para dar paso al patriarcado, o sea, el cual se hereda por parte del padre hacia el primogénito. Además, este periodo da paso a los primeros propietarios, surgiendo así las bases del esclavismo. Y como comentabas, una de las divisiones más importantes del trabajo fue la separación del intelectual con respecto al trabajo manual, o sea, la división entre quienes planean y quienes ejecutaban el trabajo, lo cual permitió un control social. De esta forma, la sociedad se dividió en dos grandes grupos, que son los explotadores y los explotados. Los nobles, los funcionarios, la iglesia y los grandes terratenientes vivían a expensas de los explotados, que eran justamente los campesinos, los pastores y los artesanos. Bueno, y en este punto, con lo que plantea Bárbara, surge también una división jerárquica entre los trabajadores, entre estas personas explotadas, que en un principio compartían todos de igual manera los talleres, pero a medida que se va realizando una especialización de tareas, se va profundizando esa división. Y empieza a haber como una especie de pirámide, podemos decir, en las cuales en lo más alto están los maestros, que son quienes representan el conocimiento, el saber, el poderío económico, y son las personas dentro de esa estructura que más derechos tienen, y por debajo de ellos se encuentran los oficiales. Los oficiales inicialmente eran una especie de aprendices de maestros y su prospección era eso, llegar a ser maestros. Pero se empieza a adoptar un tema de herencia, ¿sí? Los hijos de los maestros empiezan a trabajar en los talleres para heredar el título de maestro cuando el maestro no estuviera más. Acá tenemos otro punto también bien interesante que nos sigue repercutiendo, nos sigue marcando cosas en nuestra realidad, en las cuales hay muchas personas que heredan la profesión de sus padres, de sus abuelos, que son abogados porque el padre fue abogado, porque el abuelo fue abogado, no por una elección propia, ¿sí? Seguimos con esa impronta bien fuerte de la historia en nuestra actualidad. Bueno, entonces estos oficiales eran en un momento aspirantes y con esta herencia quedaron totalmente por fuera de esa posibilidad. De todos modos, su situación era bastante buena porque tenían acceso a capacitación
prestaciones, podían tener derecho a un sueldo, a una vivienda, cosa que no pasaba con los aprendices, que son la parte baja de esta pirámide. Los aprendices muchas veces no tenían salarios, y en el caso de que los tuvieran eran muy bajos. Entonces muchas veces se tenían que conformar únicamente con lo que su maestro le daba, que era vivienda y comida, no mucho más que eso. Es algo bastante interesante para seguir analizando y pensando esta jerarquía que se da mismo dentro del mismo taller, o sea, digo, dentro de personas que realizan las mismas actividades. Bueno, genial, estuvo muy bueno, la verdad muy interesante. Con esto creo que le dimos un marco bastante general a todo lo que podríamos denominar Edad Media, ¿no? Lo que me gustaría pasar ahora sería un poco a lo que yo llamaría quizás actualidad, ¿no? Y referirnos a un momento que para mí significó un gran quiebre, un gran punto de inflexión, que es la primera revolución industrial, ¿sí? No sé si ustedes opinan lo mismo, pero bueno, en este momento tengamos en cuenta que en Inglaterra, bueno, se están dando grandes cambios, ¿sí? Por ejemplo, bueno, el crecimiento del comercio, el desarrollo de las comunicaciones, está avanzando mucho en ese momento, nuevas tecnologías, y también algo esencial fue la migración, ¿sí? Las migraciones de la sociedad rural a las grandes ciudades, ¿sí? Esto permitió precisamente otorgarle mano de obra a las grandes fábricas que surgieran luego, ¿sí? Un ejemplo muy, digamos, que yo ahora tengo en mente de lo más importante es con respecto a la actividad industrial, ¿no? Si recordamos un poco, anteriormente la producción se realizaba en pequeños talleres, ¿sí? En pequeños talleres artesanos. Luego en esta época lo que surgió fue el telar mecánico, ¿sí? Realmente esto posibilitó que la producción se pudiera llevar a otro nivel, ¿sí? Producir en masa, en cantidades y con unas calidades realmente revolucionarias para la época. También, bueno, hubo un par de acontecimientos que también impulsaron conjuntamente con lo que es la industria textil, ¿sí? Como ya expliqué anteriormente. Y bueno, el desarrollo de ferrocarriles, de los barcos a vapor, ¿sí? Y demás componentes que hicieron para mí de todo esto una etapa realmente esencial. Yo creo que si tendría que dividir la historia en dos partes, por así decirlo, este sería el inicio de una nueva era, en mi opinión. Sí, coincido con vos, Mariano. Coincido completamente. El desarrollo industrial fue una etapa muy importante en el que trajo muchas nuevas tecnologías a la humanidad y muchas nuevas formas de concebir el trabajo como lo tenemos hoy en día. Justamente, Mariano, en el desarrollo industrial, con la primera revolución industrial, se crearon varios modos de producción o de concebir el trabajo, ¿no? Entre ellos fueron justamente el taylorismo, el fordismo y el toyotismo. Bueno, muy bueno realmente el aporte, sí, muy interesante. Gran capital le aportaron al podcast hoy. Lo que yo quiero en esta oportunidad por ahí es a la audiencia ordenarle quizás un poquito la información y que se quede con un panorama más general, ¿no? De todo lo que hablamos estos últimos minutos. Tengamos en cuenta de la primera revolución industrial, ¿sí? Que se dio en Inglaterra. Ustedes nombraron ciertos métodos que ocurrieron durante la segunda revolución industrial, ¿sí? Que ocurrió en Estados Unidos y en Alemania. Luego se identificó por este surgimiento del toyotismo también en Japón un gran avance luego de esos años, en décadas del 70 y del 80, que sería la tercera revolución industrial. Y el día de hoy, a partir más o menos del año 2000, surgieron unas nuevas potencias, ¿sí? A nivel mundial. No sé si ustedes en algún momento han escuchado referirse a la sigla BRIC, ¿sí? Que bueno, que reúne a los países
que son Brasil, Rusia, India y China, ¿sí? Las características de estos países que surgieron como grandes potencias, básicamente fue posible gracias a las grandes extensiones de tierra que poseen, ¿sí? Son territorios inmensos que se consideran estratégicos también a nivel continental, ¿sí? Tienen digamos, varias fronteras con muchísimos países, tienen acceso a muchos canales de comercialización marítimos también, y algo muy notorio que también los diferencia de la gran mayoría de los países de la actualidad es cómo creció realmente su PBI y su comercio internacional, ¿sí? La economía de estos países, la forma en la que exportan, en la que están produciendo realmente, marcó un crecimiento muy notorio, ¿sí? Por lo cual permitió realmente que estas potencias puedan diferenciarse hoy en día del resto de los países, ¿sí? Bueno, vamos a despedirnos. Es momento de dar por finalizado, ¿sí?, este capítulo 78 del podcast, Conociendo Nuestras Raíces. Y bueno, espero verlos en el próximo episodio, la semana próxima, que se suscriban al canal. Si no se han suscrito todavía, pueden hacerlo cuando gusten. Bueno, despedir a nuestras invitadas nuevamente, agradecerles, quizás en otra ocasión vuelva. Gracias, Jamín. Gracias, Bárbara. Gracias. Quizás recurra a ustedes nuevamente para que me hagan compañía, ¿sí? Y bueno, muchas gracias a ustedes que están del otro lado, ¿sí? Y nos siguen continuamente. Así que espero que aprovechen toda la información que les damos, desarrollen su capacidad y sigan aprendiendo junto a nosotros día a día. Buenas tardes.